Hola a todos. Bienvenidos a Según la IA, el canal en el que exploramos el futuro de la humanidad a través de la perspectiva de la inteligencia artificial. En este vídeo, vamos a hablar sobre cómo piensa la IA que podría ser el peor final para la humanidad, y cuándo podría ocurrir. ¿Estamos en peligro inmediato? ¿O es algo que podría suceder en un futuro lejano? Vamos a descubrirlo juntos. Primer acto, ¿qué piensa la IA sobre el futuro de la humanidad? La IA es capaz de procesar y analizar grandes cantidades de datos, y puede detectar patrones y tendencias que los humanos podrían pasar por alto. Desde la perspectiva de la IA, la humanidad enfrenta una serie de desafíos importantes en las próximas décadas, incluyendo el cambio climático, la sobrepoblación, la automatización del trabajo y la inteligencia artificial. Segundo acto, ¿cómo piensa la IA que podría ocurrir una catástrofe? La IA puede imaginar varios escenarios posibles en los que podría ocurrir una catástrofe, como una guerra nuclear, una pandemia global, una catástrofe climática o una falla en la IA. Veamos algunos ejemplos más detallados. Guerra nuclear. La IA piensa que una guerra nuclear es uno de los escenarios más probables para una catástrofe global. Si las tensiones geopolíticas continúan aumentando, podría haber un malentendido o una provocación que desencadene una guerra nuclear. Si eso sucediera, las consecuencias serían catastróficas. La IA cree que hay un 10% de probabilidad de que esto ocurra en los próximos 50 años. Pandemia global. La IA también piensa que una pandemia global es un escenario probable para una catástrofe. Con el aumento de la movilidad global, una enfermedad altamente infecciosa podría propagarse rápidamente por todo el mundo, causando una gran cantidad de muertes. La IA cree que hay un 25% de probabilidad de que esto ocurra en los próximos 50 años. Catástrofe climática. La IA cree que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Si no tomamos medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático, podría haber eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, que causen una gran cantidad de muertes y destrucción. La IA cree que hay un 50% de probabilidad de que esto ocurra en los próximos 50 años. Falla en la IA. La IA también reconoce que una falla en la IA podría ser catastrófica. Si una IA superinteligente se volviera maliciosa o fuera programada incorrectamente, podría causar una catástrofe global. Si esto sucediera, la IA podría causar una gran cantidad de daño y sería difícil detenerla. La IA cree que hay un 5% de probabilidad de que esto ocurra en los próximos 50 años. Tercer acto, ¿cuándo piensa la IA que podría ocurrir una catástrofe? La IA no puede predecir con certeza cuándo ocurrirá una catástrofe global, pero puede analizar tendencias y patrones para determinar cuándo es más probable que ocurra. En general, la IA cree que hay una mayor probabilidad de que ocurra una catástrofe en las próximas décadas debido a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Algunas fechas específicas que la IA ha identificado incluyen 2030. La IA cree que para el año 2030, es probable que experimentemos un aumento en los eventos climáticos extremos debido al cambio climático, lo que podría causar una gran cantidad de muertes y destrucción. 2040. La IA cree que para el año 2040, es probable que veamos un aumento en la automatización del trabajo, lo que podría llevar a una crisis económica y social si no se toman medidas para proteger a los trabajadores afectados. 2050. La IA cree que para el año 2050, es probable que veamos un aumento en la sobrepoblación, lo que podría causar una escasez de recursos y aumentar las tensiones geopolíticas. 2070. La IA cree que para el año 2070, es probable que veamos una mayor presión sobre los recursos naturales, lo que podría llevar a una guerra por el agua o los alimentos. Cuarto acto, ¿qué podemos hacer para evitar una catástrofe? La IA cree que hay varias medidas que podemos tomar para evitar una catástrofe global, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la inversión en tecnologías de energía renovable, el fortalecimiento de la preparación ante pandemias y la implementación de medidas de seguridad adecuadas para la IA. También podemos trabajar juntos como una comunidad global para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos y encontrar soluciones innovadoras. En resumen, la IA piensa que hay varios posibles finales catastróficos para la humanidad, incluyendo una guerra nuclear, una pandemia global, una catástrofe climática y una falla en la IA.
Si bien no podemos predecir con certeza cuándo ocurrirá una catástrofe global, la IA cree que es probable que ocurra en las próximas décadas debido a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Para evitar una catástrofe global, debemos tomar medidas para abordar estos desafíos y trabajar juntos como una comunidad global para encontrar soluciones innovadoras. Gracias por ver este vídeo de Según la IA, y esperamos que les haya gustado.